Disculpe, ¿qué hace aquí? La oficina de asistencia social está a 3 cuadras. La voz de Brad Mitchell atravesó el aire fresco del vestíbulo de mármol del First National Bank como un cuchillo. Levantó la vista desde detrás del mostrador. Su sonrisa, bien practicada, pasó inadvertida ante el traje sastre de la mujer negra que acababa de acercarse. Keisha Thompson se detuvo un instante, no por miedo, sino por el cansado reconocimiento de una vieja herida. Sobre ellos, el reloj digital sobre la caja registradora marcaba las 12:30 p.m. Cerca de la entrada, una placa de latón pulido anunciaba la reunión del comité ejecutivo a la 1:15 p.m. Otro aviso interno decía: sucursal cerrada por almuerzo a las 12 p.m. Los minutos que pasaban caían en el espacio revestido de mármol como un metrónomo invisible. Brad se aseguró de que su voz se oyera por todo el vestíbulo. Este es un banco privado, no un lugar de cambio de cheques. La gente como usted siempre trae cheques falsos o intenta algo. Señaló la puerta con la barbilla como si estuviera espantando a un perro callejero. Cajeros automáticos afuera si tienes una tarjeta EBT. Los teléfonos con cámara hicieron clic. Una mujer blanca bien vestida susurró: deberíamos llamar a seguridad. En la esquina, un hombre negro mayor negó con la cabeza. El cansancio de quien ha visto esta escena demasiadas veces. Maya Adams, periodista independiente, estaba justo detrás de Keisha, inclinando su teléfono lo justo para ser discreta. Hizo una transmisión en vivo en Instagram. Discriminación bancaria ahora mismo. First National en el centro. El número de espectadores aumentó de docenas a cientos. Los comentarios se llenaron mano. De Tulum de TV Banca siendo negro. Keisha dejó un comprobante de retiro sobre el mostrador de piedra, con voz tranquila. Quisiera retirar $25,000 de mi cuenta. Brad se echó a reír. ¿25,000? Eso es más de lo que la mayoría gana en un año. ¿A qué te dedicas? Le arrebató el papelito y lo arrugó ligeramente como si fuera basura. A ver si lo adivino. Vas a decir que tienes un negocio o que eres una especie de director, ¿verdad? Todo el mundo lo dice. Susan Clark, la supervisora de la sucursal, salió de su oficina con paredes de cristal. Sus tacones resonaban a un ritmo constante, con la mirada recorriendo la sala antes de fijarse en Keisha como si fuera un problema. ¿Qué pasa, Brad? Preguntó con tono formal, con el cuerpo ya inclinado hacia su empleada. Esta persona intenta retirar una cantidad sospechosa. Dice que tiene una cuenta aquí. Susan arqueó una ceja. Inusual, señora. Identificación, por favor. Para grandes sumas, necesitamos comprobante de empleo. Keisha sacó su licencia de conducir y una tarjeta platino de First National con su nombre grabado. Brad las miró y sonrió con desprecio. Las identificaciones falsas son bastante populares hoy en día. Las tarjetas también. Las hacen parecer auténticas. Levantó la tarjeta como prueba. Sus palabras no solo negaron los documentos, negaron el derecho de Keisha a existir en ese espacio. Jerome Brooks, un veterano de seguridad con 10 años de experiencia, apareció por detrás. Su postura demostraba que sabía lo que estaba ocurriendo, pero el uniforme lo obligaba a actuar como si fuera un ejecutor. Susan habló con la suficiente fuerza para que la sala lo oyera. Jerome, puede que te necesitemos. Posible intento de fraude. El vestíbulo empezó a dividirse. Algunos asintieron con la cabeza, como muestra de precaución por parte de las autoridades, mientras que otros fruncieron el ceño ante el hedor a parcialidad. El teléfono de Keisha vibró.
Conferencia telefónica de la Reserva Federal a las 12 a.m. Lo silenció. Un pequeño gesto fue percibido por muchos. La imagen de la transmisión en vivo de Maya se ajustó hasta que los espectadores pudieron oír su respiración. Las cifras subieron. 847, 1200. 2000 comentarios volaron. Asqueroso. Llama a la prensa. ¿Qué sucursal es esta? Susan se acercó al mostrador con voz fría. Tenemos protocolos estrictos para retiros grandes, especialmente para ciertos tipos de cuentas. La frase flotaba como una niebla tóxica. Ciertos tipos claramente significaban más que categorías de cuentas. La lente de malla captó la mirada cómplice entre Susan y Brad. Su postura formaba un muro contra el cliente. Por favor, espere en la zona de asientos cerca de seguridad mientras verificamos. Podría tardar unas horas, dijo Susan, con un lenguaje cortés, pero impregnada de humillación, empujando a Kesha fuera de la fila como si fuera una sospechosa para que los clientes de verdad pudieran proceder. Las teclas de Brad resonaron en el teclado. El sistema detectó anomalías. Las señales de alerta necesitan revisión. Era una mentira, pero si no se cuestionaba, podría convertirse en una verdad administrativa. En la siguiente ventanilla, un hombre blanco retiró $20,000. Pasó la tarjeta, firmó y listo. Sin preguntas sobre ingresos, origen ni intención. El sistema de megafonía crepitó. Reunión ejecutiva en 45 minutos. El ambiente se volvió más denso. Susan miró su reloj, pero se mantuvo firme. Maya revisó los comentarios. Abogados de derechos civiles y expertos en finanzas se unían. La transmisión en vivo se interrumpió cuando entraron nuevos clientes. Se escucharon los teléfonos. El vestíbulo se convirtió en un tribunal público. Las palabras de Kesha fueron lentas y deliberadas. Llevo 6 años en el banco. El número de cuenta está en la tarjeta y en la identificación. Quiero retirar mi dinero. En esta trampa lingüística, la ira se consideraría agresiva. La calma se interpretaría como una confianza peligrosa. Optó por un silencio controlado, dejando que las cámaras hablaran. Un empresario murmuró: «Si tiene identificación, denle el dinero». Una mujer de mediana edad replicó: «Hay que tener cuidado hoy en día. La gente se aprovecha». Ninguna de las dos era neutral. Cada uno alimentó el fuego del prejuicio. Reunión ejecutiva. Iba en 30 minutos. 300 y 400 espectadores. 50-200. La cámara de malla captó a Jerome mirando hacia abajo, avergonzado por el sistema al que servía. Ese momento fue la fractura humana dentro de la fría máquina. Kesha se irguió. Su portafolios de cuero se cerró ante ella. Dentro se encontraban documentos de reuniones de la junta directiva, contratos, asuntos que podrían transformar parte del sector bancario. Pero para Brad, ella simplemente tenía el color equivocado en el lugar equivocado. Y errores como ese en su hábito necesitaban procedimientos para corregirse. Cuando Maya se centró en la expresión de acero de Kesha, los espectadores comenzaron a apostar en los comentarios. Tiene un as en la mano. Fíjense en su respiración. Esto no terminará en la caja. El vestíbulo del banco se sumió en un silencio inquietante, como si toda la sala contuviera la respiración. La sombra del ascensor ejecutivo se deslizó por el cristal esmerilado. Un remache en la tensión estaba a punto de estallar. Y en el centro de la tormenta, Kesha posó la mano sobre la cartera,
aún cerrada como un comandante al pulsar el interruptor para cambiar de campo. Las puertas del ascensor ejecutivo se abrieron. David Parker, el gerente regional, salió rápidamente, con traje oscuro y corbata perfectamente recta. ¿Qué está pasando? Su mirada recorrió la escena. Una mujer negra en el mostrador, una multitud, docenas de teléfonos grabando. En su mente ya sonaban las alarmas. Susan se inclinó y habló lo suficientemente bajo como para excluir a Kesha del intercambio. Sospecha de fraude. Al intentar retirar 25.000 documentos sospechosos, Brad activó alertas rojas en el sistema. David asintió como si hubiera pasado por esto cientos de veces. Se giró, proyectando un refinado tono de relaciones públicas. Señora, soy David Parker, gerente regional. Parece que ha habido cierta confusión con nuestros procedimientos de verificación. Kesha estaba tranquila. No hay confusión. Voy a retirar mi propio dinero. David levantó la voz bruscamente, dirigiéndose a todo el vestíbulo en lugar de a ella. Los esquemas sofisticados están en aumento. Robo de identidad, falsificación de documentos, ingeniería social. Debemos ser extremadamente cautelosos. Jerome dio un paso al frente, hablando en voz baja. Quizás podamos ir a una sala privada para hablar de esto. Evitar el alboroto. David negó con la cabeza deliberadamente, lo suficientemente fuerte como para que los micrófonos del teléfono lo captaran. No. Las investigaciones de fraude deben ser transparentes. Los demás clientes necesitan ver que nos tomamos esto en serio. Y así, el escenario principal quedó listo en medio del vestíbulo. Parte disuasorio, parte mensaje. La gente como tú debería saber cuál es su lugar. Maya echó un vistazo al torrente de comentarios. Discriminación pública. Llamar a la NAACP. Etiquetar a la FDIC. OCC. Fed. La audiencia se disparó de 78 a 10.000. La presión en línea ahora tiraba en contra del juego de poder en el lugar, pero David mantuvo el control de la narrativa. Colocó una carpeta gruesa sobre el mostrador, el aparato del sistema mismo. Requerimos comprobante de empleo, origen de los fondos, una declaración escrita del propósito del retiro, posiblemente su declaración de impuestos y su número de seguro social. SSN. Según el procedimiento habitual. Cada elemento era una intrusión en su privacidad. Un mensaje. No le creemos. Mientras tanto, en el siguiente mostrador, otro cliente completó una transacción importante en 3 minutos, sin preguntas sobre el propósito, el origen ni el empleo. Brad intervino. Lo pasaré por el sistema de detección de fraudes, a ver si hay algún patrón sospechoso. En realidad era una táctica dilatoria, pero sonaba técnico y oficial. La máquina se convirtió en un escudo tras el cual la gente se escondía. El sistema de megafonía crepitó. Reunión ejecutiva en 20 minutos. Susan frunció el ceño. Necesitaba prepararse, pero se quedó plantada en el mostrador como una portera. Su voz era firme. La política se aplica por igual a todos los clientes. En cuanto terminó de hablar, Maya hizo una panorámica para capturar a 2 clientes blancos completando sus transacciones sin demora. La imagen destrozó el eslogan. Un grupo de jóvenes profesionales entró de inmediato sacando sus teléfonos. Una mujer negra de unos 30 años preguntó sin rodeos: ¿Estás acosando a esta clienta por ser negra? Estamos en 2025, no en 1964. Susan respondió secamente: Por favor, no interfieras con los procedimientos de seguridad. La palabra procedimientos se repetía como un hechizo de exención ética.
El teléfono de Kesha vibró repetidamente, y su asistente le recordó la llamada de los 2 DOMs con la Reserva Federal. Su abogado le envió un mensaje de texto. «Estoy viendo la transmisión en vivo. ¿Quieres que entre?» Kesha no respondió. Mantuvo la respiración tranquila, la mirada fija. Maya se acercó. La mujer estaba inmóvil, sin temblar. «Necesitamos que se siente y espere», dijo David con formalidad. «Este proceso podría tardar varias horas». La decisión antes que el objetivo. Soportar la humillación para acceder a un servicio básico o renunciar a su propio dinero. Jerome bajó la mirada, evitando la mirada de Kesha. Estaba atrapado entre órdenes y conciencia. Los 400 y luego los 15.000 principales medios de comunicación comenzaron a aparecer en los comentarios. El enlace de la transmisión en vivo se integró en varios sitios de noticias del piso superior. La sede corporativa emitió una alerta de crisis social. El departamento legal empezó a recopilar las grabaciones. David respondió a una llamada interna con una expresión vacilante, y luego reanudó su trabajo. Sacó otro fajo de formularios. «Por favor, firme aquí, aquí y aquí autorizándonos a contactar a su empleador». Entonces vino la pregunta clave. ¿Dónde trabaja? Para David la única respuesta aceptable era ningún lugar importante. La idea de que esta mujer pudiera ser realmente rica nunca se le había pasado por la cabeza. Kesha respondió simplemente: «Soy autónoma». Brad sonrió con suficiencia. ¿Autónoma? Sí. Consultora o startup, ¿verdad? No se pueden demostrar los ingresos. Estas pullas eran solo una forma educada de ocultar lo mismo. No querían entregarle el dinero a alguien como ella. Otra vez la asistente personal. Reunión ejecutiva en 15 minutos. Una oleada de urgencia recorrió la sala. Un cliente mayor se acercó, irritado. «Necesito depositar antes del almuerzo». Brad le indicó que se fuera con un gesto. «Situación de seguridad». Luego se giró hacia la multitud, señalando a Kesha. «Está intentando retirar una gran cantidad con documentación dudosa». La mujer dudó mirando a Kesha con sospecha, pues acababa de ser entregada. «Muéstrame la política que exige este nivel de verificación». La joven negra volvió a hablar. «He retirado más sin que nadie me lo pidiera». Susan agarró las correas de su bolso. La política se aplica por igual, pero el contraste ahora era innegable. Allí, suave y rápido. Aquí, el reto del papeleo. Maya, al ver que se le acababa la batería, conectó una batería externa. Observó cómo la audiencia se agotaba. Los comentarios se multiplicaban. «Este es un caso práctico en vivo. Etiqueta a tus legisladores. Graba sus rostros». Ya no era la historia de una sola mujer. Era evidencia social. La reunión ejecutiva de la AP en 10 minutos. El anuncio sonó como el pistoletazo de salida para la siguiente fase. El objetivo volvió a Kesha. Colocó ambas manos sobre el portafolios de cuero. La multitud se inclinó hacia adelante inconscientemente. Maya se concentró en sus ojos. Ya no era la mirada de alguien que suplicaba por un servicio. Era la mirada de alguien a punto de decidir el resultado, intentando presionarnos con una transmisión en vivo. Brad intentó recuperar el control, su voz perdiendo algo de arrogancia. Las pruebas en video pueden malinterpretarse. Kesha no dijo nada. Respiró hondo. Entonces, un clic. El portafolio se abrió. Dentro, en el borde de una gruesa pila de papeles, había un tarjetero metálico y 2 tarjetas impecables con bordes plateados que reflejaban la luz de la lámpara. Maya contuvo la respiración.
El número de espectadores aumentó de 18.000 a 22.000. Jerome levantó la barbilla ligeramente, como un soldado al oír la orden de un nuevo comandante. Kesha metió la mano en el maletín y sacó una tarjeta de visita. El vestíbulo del banco, antes lleno del ruido de procedimientos y excusas, quedó en silencio. Nadie sabía exactamente qué estaba a punto de suceder, solo que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Del portafolios de cuero recién abierto, Kesha Thompson sacó un delgado tarjetero de acero. Sacó una tarjeta y la colocó frente a Brad Mitchell. Las letras en relieve reflejaban la luz de la lámpara. Kesha Thompson, presidenta y directora ejecutiva de Thompson Financial Group. Brad sonrió con suficiencia. Las tarjetas de visita falsas cuestan $5 el fajo. Pero David Parker no. Se acercó. La fuente, el tipo de algodón, el microrrelieve, todo recordaba a los materiales informativos corporativos. Kesha sacó una segunda tarjeta. El primer logotipo del Banco Nacional junto a la letra pequeña decía legalmente: Consejo de Administración, Accionista Preferente Serie A, Derechos de Voto. El rostro de David palideció visiblemente. Tartamudeó. Tú estás en el consejo. La mirada de Kesha era directa, su voz baja pero cortante. No solo formo parte de la Junta, señor Parker. Thompson Financial Group, TFG, posee el 31% de First National Corporation, su mayor accionista. El sonido en el vestíbulo pareció desvanecerse. Brad dejó caer la tarjeta de su mano. Susan Clark retrocedió medio paso como si el mostrador se hubiera calentado. En la pantalla de Maya Adams, el número de espectadores se disparó de 15.600 a 28 y luego a 400 en 30 segundos. Los comentarios estallaron. Giro inesperado. Ella es la dueña del banco. Esto es historia. Jerome Brooks se quedó paralizado, recordando boletines internos y fotos del informe anual. Sí, ese rostro era el suyo. 40 minutos antes, se había visto obligado a actuar como barrera. Ahora veía cómo se transformaba el equilibrio de poder. Kesha abrió completamente la cartera. Un acuerdo de adquisición con fecha de 8 meses, con la agenda de la reunión trimestral en negrita. Señaló con la cabeza el cartel que decía: Reunión del Comité Ejecutivo, 13-15. La reunión ejecutiva de hoy es la revisión trimestral con el accionista mayoritario. El silencio en el vestíbulo cambió de tono, pasando de la sala de audiencias al auditorio, donde el error de atención al cliente más costoso imaginable se transmitía en directo. El tono de Kesha se tornó legal. La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, ECOA, permite multas de hasta $500.000 por infracción. La Ley de Reinversión en la Comunidad, SHA, exige la igualdad de servicios para todas las comunidades. La División de Cumplimiento de TFG tiene órdenes permanentes de reportar cualquier sospecha de sesgo de inmediato. Levantó su teléfono, mostrando los contactos de la agencia. La oficina de la senadora Elizabeth Warren está viendo la transmisión en vivo de Maya. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara ha sido informado. Brad se quedó boquiabierto. Nunca imaginó que sus líneas terminarían frente a senadores y comités de la Cámara. Susan se puso en modo de control de daños. Quizás podamos hablar en privado. Kesha la interrumpió con la mirada fija en la cámara de Maya. Esto dejó de ser interno hace 40 minutos cuando amenazaste con denunciar a las autoridades federales por un accionista. La transmisión en vivo muestra todo el mercado. El siguiente golpe al mercado. Kesha abrió una aplicación de finanzas.
Las acciones de First National cayeron un 4,2% fuera de horario. Se perdieron aproximadamente 340 millones de dólares en capitalización bursátil. El sentimiento social sobre el aumento de la discriminación en First National es del 89%. Deslizó el dedo a una lista de contactos. BlackRock, Vanguard, State Street y gestores de activos de 3 billones de dólares observan la respuesta de esta noche como una prueba de estrés ESG. A nivel estratégico, fue un doble vicio. La regulación presionando por un lado, el dinero por el otro. Cuando el coste del sesgo se dispara, lo siento, ya no es una solución barata. La lente de malla captó a David Parker agarrando su radio. Código rojo. Todos los gerentes de salas de conferencias ahora. Pero la ola ya había escapado del edificio. Las principales páginas de noticias brillaron deslumbrando. El nombre de First National se había convertido en una palabra clave de crisis nacional. «Podemos solucionar esto», empezó David. La expresión de Kesha permaneció inalterada. «No vine aquí a armar un escándalo. Vine a medir una cosa, el sesgo institucional de primera línea. Y hoy me has proporcionado un excelente conjunto de datos». Sacó un paquete etiquetado como «Evaluación de la experiencia del cliente, revisión confidencial de la Junta». Brad intentó salvarlo desesperadamente. Solo estaba siguiendo el procedimiento. No estaba discriminando. La respuesta de Kesha fue hiriente. «Muéstrame el procedimiento que permite la discriminación racial. Indícame la sección del manual de capacitación que te indica que trates a cada cliente negro como sospechoso». Nadie respondió porque no existía ninguno. Maya leyó los comentarios. Abogado aquí. Demanda bajo ECOAE. Inversor aquí. Venta masiva de ESG en camino. Recorta las bonificaciones exactas. La multitud en línea ya no estaba simplemente enojada. Estaban recetando remedios. Kesha levantó la vista lentamente, como si estuviera dando un veredicto. Les lanzo un ultimátum. 5 pilares de reforma. Plazo de 24 horas. Acéptenlo y continuaremos la colaboración. Si se niegan, TFG invertirá inmediatamente, seguido de los demás fondos ESG. Su coste de oportunidad será incalculable. El lobby contuvo la respiración. Jerome enderezó la expresión y dijo: «Por fin se ha hecho oír lo correcto». En el centro del marco, Kesha dobló la cartera, colocando 5 viñetas sobre el mostrador de piedra, lista para disparar, precisas e imposibles de malinterpretar. Antes de que pudiera hablar, sonó el ascensor. Robert Sterling, director ejecutivo de First National, entró corriendo, atando un pañuelo. Su mirada recorrió las 2 tarjetas de visita sobre el mostrador y luego se levantó para encontrarse con Kesha, la accionista mayoritaria en persona. «Señorita Thompson, esto no refleja los valores de First National». Kesha no alzó la voz. Simplemente abrió la primera página de una auditoría y la dejó. 47 denuncias por discriminación en 6 meses. El 78% involucraba a clientes de color. El 63% se concentraba en sucursales con patrones de supervisión idénticos a los actuales. Todas las vías de escape formales estaban ahora cerradas. Robert Sterling aún tragaba saliva cuando Kesha expuso el marco de la reforma como si fueran piezas de ajedrez sobre un tablero. Habló con claridad, contando con los 5 dedos. Pilar 1. Responsabilidad personal inmediata. Despedir a los responsables directos y cómplices de la discriminación de hoy. Brad Mitchell. Grave violación de las normas de conducta. Susan Clark.
supervisora que facilitó la situación, y una revisión especial de David Parker, gerente regional que organizó la investigación. Abrir una investigación retroactiva sobre la conducta pasada en sucursales relacionadas. Costo estimado: $200.000. Los despidos fueron legales. Condición: no se realizaron reasignaciones disfrazadas de traslados internos. Pilar 2. Capacitación certificada sobre sesgos. 40 horas de capacitación sobre reconocimiento de sesgos para todo el personal de primera línea, con módulos anuales de recertificación que incluyan la ley federal, ECOAC, técnicas de desescalada, estándares probatorios y supervisión de pares. Presupuesto: 12 millones en 60 días. KPI: 95% de tasa de finalización a tiempo. Evaluaciones anónimas posteriores al curso. Pilar 3. Monitoreo de sesgos mediante IA en tiempo real. Desarrollar un sistema para analizar el lenguaje en mostradores y centros de atención telefónica, identificando patrones discriminatorios, palabras clave, tono, solicitudes desproporcionadas de documentos y alertando a los supervisores en 60 segundos. Las señales de alerta activan una pausa en la transacción para su revisión. El desarrollo costó 45 nudos. El mantenimiento anual y la arquitectura de datos de 8MAP garantizan el cumplimiento de la privacidad y la anonimización de los registros de auditoría. El defensor del pueblo independiente de los derechos civiles del Pilar 4 designa a un defensor del pueblo de los derechos civiles que reporta directamente a la Junta, con autoridad de investigación y acceso a datos, para recomendar despidos y ordenar la corrección de procesos. Presupuesto quinquenal, incluyendo la resolución de quejas del equipo de investigación, SLIA, informe público trimestral de 15 días, 5/25, fondo comunitario, otorgar préstamos favorables a empresas propiedad de minorías, ampliar la educación financiera en zonas marginadas y medir el impacto según los estándares ESG. Esto no es relaciones públicas, es reinversión responsable. Concluyó su declaración dejando su bolígrafo sobre el expediente como un último alfiler. Fecha límite: 24 horas. Mañana a las 8. La Junta Directiva de TFG se reunirá para revisar su respuesta. Aceptar y el capital se mantendrá estable. Rechazar y TFG invertirá $1.220 millones, lo que provocará ventas masivas de fondos ESG estimadas en $3.188 a $8.000 millones, seguidas de revisiones de calificación crediticia y un escrutinio ejecutivo completo. David Parker comenzó diciendo: necesitaremos tiempo. Pero el reloj de arriba ya marcaba las 10 y iba a 5 p.m. El asistente de voz anunció: reunión ejecutiva en 10 minutos. El tiempo ya no era un salvavidas. Era la soga. Brad se replegó en la línea de meta del acorralado. Tengo 2 hijos, una hipoteca. Solo estaba siguiendo el procedimiento. La mirada de Kesha se fijó en él. Sus palabras no eran duras, pero sellaban cada salida. ¿Qué procedimiento te permite declarar sospechoso por defecto según el color de piel? Si no está por escrito, entonces lo que llamas procedimiento es solo una mala costumbre uniformada. Susan se aferró a: aplicamos lo mismo a todos. Maya se dirigió al mostrador de al lado. Otra gran transacción completada en 3 minutos. La imagen destrozó el eslogan. Jerome levantó la cabeza. Señorita Thompson, quisiera disculparme por mi actuación. Debí haberlo hecho. Kesha negó levemente con la cabeza.
La pusieron en un aprieto. Hoy se reconoce su integridad. En ese momento, un ser humano fue devuelto de la máquina. Robert Sterling respiró hondo. Primero, el Departamento Nacional asume la responsabilidad, pero necesitamos un plan concreto. Kesha mostró un gráfico de KPI. Tasa de finalización de la capacitación. 95% en 60 días. Puntuación de competencia posterior al curso. 455. Monitoreo de IA beta. En 30 días en 25 sucursales de alto riesgo. Implementación completa en 120 días. Tasa de falsos positivos. 5% después de 90 días. Aprobación de la Carta Constitutiva de la Junta Directiva de Ombudsman en 14 días. Informes públicos trimestrales. El fondo comunitario se distribuyó en un 30% durante el primer trimestre de implementación. El acceso aumentó un 20% en las regiones desatendidas. Las quejas por discriminación se redujeron en un 30% después de 6 meses, según mediciones realizadas con una herramienta externa. La transparencia de los datos es fundamental. Kesha afirmó: si no se mide, no se gestiona. Si no es público, nadie lo creerá. En la pantalla aparecieron noticias de última hora. First National bajo fuego por presunta discriminación. Confrontación de accionistas transmitida en vivo. El equipo de relaciones públicas del banco contactó al teléfono de Sterling. Los medios exigían entrevistas. Se necesitaba una declaración en 30 minutos. Él lo entendía. Las palabras solas no bastaban. Necesitaban acciones tangibles. David lanzó una mirada silenciosa y suplicante. Susan agarró las correas de su bolso hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Brad se quedó paralizado, como una estatua defectuosa. En el encuadre de malla, la composición parecía una fotografía de galería. Sesgo corporativo en la era digital. En el centro estaba Kesha, definiendo los términos sin siquiera alzar la voz. Código leído. Todos los gerentes a la sala de conferencias. La voz de David sonó un poco desafinada, pero el orden de poder se había invertido. La sala de conferencias ya no era el lugar donde importaban las directivas. El mostrador de caja era ahora el lugar donde se firmaban los acuerdos. Kesha cerró la cartera, dejando solo 2 tarjetas de visita y el ultimátum. Regresaré a las 2:30, después de mi llamada con la Reserva Federal. Para entonces, espero una aceptación firmada completa con un cronograma de despliegue. Sterling asintió, un gesto de rendición pragmática. Nos prepararemos de inmediato. Esto ya no eran relaciones públicas. Era un compromiso de supervivencia desde una perspectiva estratégica. Las conclusiones clave de los 2 primeros actos ahora estaban claras. El sesgo personal se institucionalizó mediante el lenguaje procesal y la transparencia simulada. La ley de doble palanca más el mercado habían invertido el eje del poder, convirtiendo las disculpas en una reforma presupuestada, limitada por los KPI y con plazos límite. El escrutinio público digital, las transmisiones en vivo, los hashtags y las incrustaciones en medios se habían convertido en el sistema inmunológico de la sociedad. Cuando la mirada colectiva se centra, el coste de la mala conducta se dispara. Kesha se apartó del mostrador. Jerome le abrió la puerta. Un pequeño gesto cargado de respeto. Detrás de ella, Brad, Susan y David permanecieron. 3 capas de sedimentos del sistema. Sesgo de primera línea. Facilitación de la supervisión. Puesta en escena gerencial. La lente de malla siguió la silueta de Kesha hasta que se cerró la puerta.
Luego enfocó el cartel de la reunión del comité ejecutivo a la 1:15 como una coma antes del siguiente capítulo. Siguiente sección. La reunión de emergencia. La aceptación firmada de las normas Thompson. Las consecuencias inmediatas para el personal y cómo el ultimátum se convirtió en una hoja de ruta viable para la implementación. Las puertas de cristal de la sala de conferencias ejecutivas se cerraron exactamente a la 1:15 p.m. Dentro, la larga mesa de nogal se extendía como una pasarela. Robert Sterling estaba de pie junto a la cabecera, agarrando el borde de la silla con ambas manos como para evitar resbalar. Las pantallas de la pared estaban divididas en 3 canales: la transmisión en vivo de Maya Adams, el gráfico de precios de las acciones fuera de horario y un conjunto de comentarios negativos que se desplazaban como una tormenta de arena. Comencemos, dijo Sterling. Mark Ellis, asesor general, se subió las gafas y abrió la presentación. ECOA, YRA, Potencial Investigación Federal, Acción Colectiva, Exposición, Recomendación, Reconocer, remediar inmediatamente, no cuestionar hechos capturados en video. La directora financiera Linda Price siguió la comparación de costos del paquete de estándares de Thomson estimado en 67 Dash Mailers en el año 1 versus 3.888B y capital perdido, más degradación crediticia, más daño a la marca de varios años. La decisión económica es obvia. La directora de riesgos, Janet Wade, señaló un gráfico. Nos encontramos en territorio de riesgo sistémico. Los vectores legales, operativos, de mercado y de reputación convergen. Cada minuto de retraso aumenta el coste previsto. La jefa de RR, Anna Chache, Olivia Reed, abrió un expediente. He revisado los historiales disciplinarios. Brad Mitchell, 34 quejas en 7 años. El patrón de añadir documentación adicional a clientes de color, en su mayoría descartado como precaución de seguridad. Susan Clark, múltiples instancias de anulación de informes de sesgo del personal, citando que la política es la política. David Parker, tras una investigación pública simulada, rechazó la opción de habitación privada del guardia. Sterling se dirigió a David. Tu turno. David intentó calmarse. Me equivoqué. Creí que la transparencia frente a los clientes era la norma. Lo convertí en una humillación pública. Sus palabras dieron en el blanco y se quedaron ahí. Nadie discrepó. Nadie lo rescató. Solución, dijo Sterling rotundamente. Mark contó con los dedos. 1. Firmar la aceptación total del ultimátum por escrito. 2. Despedir a Brad inmediatamente. Suspender a Susan. Recomendar el despido tras una revisión acelerada. Pedir a David que renuncie para reducir la fricción. 3. Notificar a los inversores sobre la hoja de ruta. 4. Reunión de emergencia de la Junta Directiva a las 8:80 a.m. para aprobar el presupuesto y los estatutos del Defensor del Pueblo. 5. Ofrecer a la doctora Angela Davis, exabogada del Departamento de Justicia, el cargo de Defensor del Pueblo para los Derechos Civiles. 6. Ascender a Jerome Brooks a Director Interino de Cumplimiento y Derechos del Cliente. Su integridad ya consta en actas. Linda, rápidamente, añadió en la hoja de cálculo. Puedo liberar el formulario inmediatamente de las reservas y reasignar el gasto de capital este trimestre. Los fondos restantes se transferirán de marketing al fondo comunitario y a la formación. El director de tecnología, conectado por video, intervino. Monitoreo de IA.
Podemos agilizar la solicitud de propuestas con 2 proveedores, un piloto y 25 sucursales de puntos de acceso en 30 días. Integrar en CRM para alertas en tiempo real. Sterling miró el reloj. 1:32 p. Transmisión en vivo. La jefa de Relaciones Públicas, Nina Cole, respondió. Los medios quieren entrevistas en 30 minutos. Recomiendo no hacer declaraciones sin acciones concretas. Planificar una carta abierta en el sitio web. Comprometerse con los KPI y el cronograma. Programe una conferencia de prensa a las 5 p.m. tras firmar con TFG. Hazlo, ordenó Sterling. La sala cambió de marcha como una sala de máquinas cambiando de velocidad. Recursos Humanos empezó a imprimir la carta de despido de Brad y el borrador de suspensión de Susan. Mark mecanografió la aceptación de los 5 pilares con la tabla de KPI de Kesha adjunta. Linda rubricó las reasignaciones presupuestarias. El director de tecnología redactó una breve solicitud de propuestas para IA. Nina creó la página de inicio de la hoja de ruta para la inclusión y la rendición de cuentas. 13:50 h. Sterling miró a David. David asintió como si leyera su frase con antelación. Presentaré mi renuncia después de esta reunión. No hubo aplausos, pero el ambiente se tranquilizó un poco. Un obstáculo decidió hacerse a un lado, corte al pasillo exterior. Maya filmó las puertas de vidrio esmerilado narrando para los espectadores. Están negociando el destino de todo un banco. Lo verificaremos con documentos, no con eslóganes. El número de espectadores alcanzó los 36.000. Los comentarios se desplazaron. No dejen que se apaguen y exijan una cronología pública. 14. Kesha estaba sentada en la sala, con los auriculares conectados a la llamada de la Reserva Federal. Con voz tranquila, describió su marco de justicia económica. Cuando el costo del capital obliga a un cambio de comportamiento, la reforma avanza más rápido que los litigios. La voz al otro lado de la línea preguntó: ¿coordinará TFG los datos para un programa piloto de monitoreo a nivel de toda la industria? Kesha respondió: priorizamos la privacidad, pero estamos dispuestos a compartir métricas agregadas. Y tú 14:27. Se abrieron las puertas de la sala de conferencias. Sterling y el equipo legal salieron, con la mente puesta pero serenos. Mark le entregó a Kesha un fajo de papeles. First National acepta los 5 pilares con KPI y presupuesto adjuntos. Aprobación de la Junta Directiva mañana a las 8 a.m. Hoy comenzamos con los temas que no requieren votación. Kesha hojeó el documento con la facilidad de alguien acostumbrado a informes extensos. La última página indicaba los plazos. Beta de IA en 30 días. Despliegue completo en 120 días. Carta del Defensor del Pueblo en 14 días. Capacitación de 40 horas. 95% de finalización en 60 días. Reducción del 30% de quejas en 6 meses. Fondo comunitario de Dwenty-Finders. 30% distribuido en el primer trimestre. Ella asintió. Agregar informes públicos trimestrales, validación de KPI de terceros, suspensión obligatoria de transacciones en el nivel 1, actualización y firma de indicadores de IA. Mark corrigió inmediatamente y reimprimió. Sterling firmó. Kesha firmó. Recibido y anotado. El zumbido de la impresora se convirtió en el ritmo de la era moderna. Primero la acción, después las palabras. Desde una perspectiva analítica, este fue el momento de cambio de fase, de la disculpa al befolar y la reforma del contrato. El arte de la gestión de crisis aquí no residía en declaraciones pulidas, sino en métricas, plazos,
autoridad independiente y medidas provisionales. El proceso, una vez convertido en arma, se estaba reconstruyendo como un sistema de protección al cliente. A las 14:40, Olivia se enteró de que Brad había sido escoltado fuera, con su tarjeta de acceso desactivada. Susan fue suspendida en espera de una investigación acelerada, con una advertencia por infracción a nivel corporativo. David envió su correo electrónico de renuncia, CCD, a todo el nivel ejecutivo. Nina publicó la página de inclusión y rendición de cuentas con los compromisos y los KPI. Sin rodeos, solo el trabajo por hacer. En la pantalla de Maya apareció un banner. El primer compromiso nacional con los estándares Thomson. Comentario. No lo crean hasta que vean el presupuesto. Linda, directora financiera, publicó el desglose inmediatamente. Gasto detallado del primer año. 67 $. Kesha cerró la cartera. 17. Conferencia de prensa. No hablen. Proyecta el acuerdo firmado, el presupuesto, el cronograma y los responsables, y ten a Jerome Brooks a tu lado con Maya en la sesión de preguntas y respuestas sobre transparencia. El público necesita ver quién ha sido empoderado. Sterling asintió. Esta vez, acuerdo, no rendición. Mientras Kesha se iba, Jerome esperó en la puerta. Susurró. Gracias por mencionar lo que he visto. Pero no podía decir. Kesha sonrió. A partir de mañana, tu trabajo es ayudar a otros a hablar antes de que la situación se agrave, y tendrás la autoridad para que se mantenga. El vestíbulo de mármol reanudó su murmullo de pasos y voces bajas, pero la estructura de poder del edificio había cambiado. Para las 5:00 p.m., cuando las luces de la prensa se encendieran al rojo vivo, el mundo no oiría una disculpa. Vería un plan. Adech Jam. A la mañana siguiente, la primera Junta Directiva Nacional se reunió en sesión de emergencia. La mano de Robert Sterling tembló levemente al abrir. Aceptamos las normas Thomson en su totalidad. No hubo debate. La votación fue unánime. El gavel golpeó una vez, como si se tratara de una estaca en tierra nueva. Olivia, de Recursos Humanos, informó primero. Brad Mitchell fue despedido con efecto inmediato y su expediente de infracción se remitió al defensor del pueblo para su revisión. El contrato de Susan Clark fue rescindido por supervisión negligente y por permitir la parcialidad. David Parker renunció. El expediente se envió al defensor del pueblo para su análisis intersectorial. La sala permaneció en silencio. La responsabilidad personal ahora tenía nombres, fechas y firmas. Nina PR compartió los resultados de la conferencia de prensa de las 17. La respuesta inicial fue cautelosamente positiva, ya que mostramos documentos, presupuestos, plazos e indicadores clave de rendimiento, KPI. La prensa lo califica como una acción verificada, no como una disculpa. Linda, directora financiera, añadió. Las acciones se han recuperado, cerrando por encima del máximo de ayer. Los fondos ESG indican que mantendrán sus posiciones. Algunos podrían aumentar su ponderación si alcanzamos los 90 días. El director de tecnología presentó el acuerdo marco de monitoreo de IA firmado con 2 proveedores. Versión beta en 25 sucursales de alto riesgo en 4 estados. Integración con audio de llamadas y cámaras de cajero. Audio anonimizado según la ley. Panel de alertas en tiempo real con 3 niveles. Nivel 1. Detener transacción y llamar al supervisor. Nivel 2. Incorporar al defensor del pueblo.
Nivel 3. Cerrar caso e investigar en 24 horas. La puerta se abrió. Kesha Thompson entró y ocupó la silla, como le correspondía como accionista mayoritaria. Empecemos por las personas, dijo. En primera línea, ¿quién representa estos nuevos valores? Olivia sonrió. Jerome Brooks. La puerta trasera se abrió. Jerome, ayer guardia de seguridad, hoy con una nueva placa. Director de cumplimiento y atención al cliente. Unos cuantos aplausos, y luego más, que se convirtieron en una ronda de aplausos. Maya Adams, sentada en la última fila, filmó el momento, símbolo del poder en su justo lugar. Sterling presentó a Maya. A partir de hoy, Maya se incorpora como directora de Transparencia y Comunicaciones Externas. Su puesto: publicar el progreso trimestral de los KPI, mantener una línea directa para informes de experiencia del cliente y coordinarse con el defensor del pueblo. Maya asintió, sonriendo con alegría y seriedad. La transparencia no es para quedar bien, es para mantener el control. Mark, del departamento legal, se trasladó al marco del defensor del pueblo. Hemos contactado a la doctora Angela Davis, exmiembro del Departamento de Justicia. Ha sido aceptada. El defensor del pueblo Charter reporta directamente a la Junta. Acceso total a los datos. Autoridad para recomendar despidos y cambios de políticas. Acuerdo de nivel de servicio. SLEI de 15 días por queja. Boletines públicos trimestrales. Protección de denunciantes. La Junta votó por unanimidad. Linda, directora financiera, mostró el presupuesto del año 1, 67 menos, claramente asignado. 12 cortacéspedes. Limi, capacitación de 40 horas más infraestructura LMS. Evaluaciones de terceros. Desarrollo de monitoreo de IA por 45 años e integración. Mantenimiento de 8 amperios por año. Equipo de investigación y defensor del pueblo durante 5 años. Fondo comunitario de 25 millones protegido de gastos operativos. Comunicaciones de contingencia y transparencia. Kesha golpeó ligeramente el bolígrafo. Indicadores clave de rendimiento. KPI. De 90 días. Janet respondió al riesgo. Finalización de la capacitación. 70%. Puntuación promedio. 4.2.5. Alertas de IA operativas en 25 sucursales con un 10% de falsos positivos. El defensor del pueblo está plenamente autorizado. Se emitió un boletín público del primer trimestre. Reducción del 15% en las quejas por sesgo en comparación con el valor inicial de 6 meses. Indicadores clave de rendimiento. KPI. De 1 a 80 días. 95% de finalización de la capacitación. Reducción del 30% en las quejas. 5% de falsos positivos. 30% de fondos comunitarios distribuidos. 3 estudios de caso públicos de remediación exitosa. La reunión se centró en los detalles de la implementación en Tulsa. Un cajero inició sesión en el módulo de aprendizaje electrónico sobre sesgo inconsciente en Boston. Un supervisor editó los formularios. Eliminar la función innecesaria de los campos de retiro. En Atlanta, los ingenieros estaban conectando API para capturar datos de lenguaje en tiempo real para la IA. Maya enfocó su cámara en estos micromovimientos. No eran promesas, sino pruebas. Al tercer día, el panel de control activó una alerta de nivel 1 en una sucursal. Un cajero usó la frase «cantidad inusualmente grande para un cliente de piel morena que retiraba fondos». El supervisor intervino, reasignó la transacción, se disculpó y la completó en 4 minutos.
El defensor del pueblo registró el incidente, convirtiendo un pequeño error en una lección para toda la red. La primera señal. El parquímetro estaba funcionando. Paralelamente, el Fondo Comunitario de 25 Honor abrió solicitudes para empresas propiedad de minorías, tasas de préstamo preferenciales, asesoría financiera gratuita y talleres de educación crediticia en zonas marginadas. Maya entrevistó al dueño de un taller mecánico en Detroit. Me habían denegado 3 veces por un expediente deficiente. Hoy me guiaron en la elaboración de un plan de flujo de caja. Es la primera vez que veo una oportunidad abierta. Los reguladores enviaron una carta, un reconocimiento positivo por la rápida respuesta. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes invitó a Kesha a testificar sobre el modelo de justicia económica. La FDIC, o CFED, propuso usar los KPI de First Nationals como referencia del sector en el mercado. Las acciones de FNC no solo se recuperaron, sino que también subieron ligeramente, ya que los inversores ajustaron sus precios para un menor riesgo de gobernanza y una mejor posición ESG desde el nivel analítico. Los estándares Thomson habían evolucionado desde la ejecución de contratos con ultimátum. Sus 3 pilares fundamentales, cuantificación y plazos, cronogramas de KPI y divulgación pública, contrarrestando la disculpa vacía de una autoridad independiente. La guía del defensor del pueblo activó la suspensión de transacciones, contrarrestando la captura de procesos, la reasignación de recursos, el presupuesto, el fondo comunitario, contrarrestando las relaciones públicas, la ética lavada. Al cerrar la sesión, Sterling miró a su alrededor y habló lentamente. Ayer aprendimos una lección costosa. Hoy pagamos con acciones. Se volvió hacia Kesha. Gracias por obligarnos a crecer. Kesha respondió. Esto no es una conferencia, es arquitectura. Para que sus clientes nunca más tengan que transmitir en vivo para ser tratados con respeto. Mientras la gente se levantaba, Jerome se detuvo en la puerta, mirando hacia el vestíbulo de mármol donde todo había comenzado. Se ajustó su nueva credencial y exhaló profundamente. Allí afuera, los mostradores de caja permanecían sin cambios, el mármol aún visible. Pero dentro de esas venas ahora corría un nuevo cableado. Medición, responsabilidad, respeto y, lo más importante, la puerta estaba lista para que la siguiente persona entrara, cargando con su dignidad. 7:38. Muelle. Sucursal de Houston, lunes por la mañana. En la caja número 3, apenas se había abierto la pantalla de inicio de sesión cuando el panel de control activó una burbuja gris. Monitoreo de IA listo. Latencia 100. El joven cajero, Aiden Ross, respiró hondo. Acababa de terminar sus 40 horas de capacitación la semana pasada. Sesgo inconsciente, desescalada, eco, cry, cumplimiento. Pero el aprendizaje en línea es una cosa, enfrentarse a un cliente en persona es otra. Una mujer mexicoamericana se acercó y colocó un comprobante de retiro por 18.000 en el mostrador. Aiden sonrió, empezando con la frase inicial estándar. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Todo iba bien hasta que se deslizó. Es una cantidad bastante elevada para un cliente con este tipo de cuenta. Ni siquiera terminó cuando una luz amarilla parpadeó en la esquina de su pantalla. Patrón de lenguaje de bandera de nivel 1. Encuadre comparativo. Más este tipo de cuenta. Riesgo de sesgo.
Pausa y llama al supervisor. Comenzó la cuenta regresiva obligatoria de 60 segundos. La supervisora Mary Coleman se acercó rápidamente. Me encargo de ahora en adelante, señora. Disculpe la redacción. Procesaré este retiro de inmediato. Si lo desea, puedo prepararle nuevos billetes de 100. La transacción se completó en 4 minutos. El panel de control lo marcó como resuelto y envió el audio anónimo a la oficina del defensor del pueblo. 9:20 a.m. Sala de operaciones remotas. Jerome Brooks estudió el mapa de calor de las 25 sucursales piloto. La bandera amarilla de Houston se volvió verde. Intervención del supervisor anotada. Disculpa y finalización. Se envió una nota de entrenamiento. La doctora Yitu, Angela Davis, abrió un ticket. Sin disciplina, programa 1.1, capacitación de seguimiento para Aiden. Agregue un nuevo giro. Procesaré su retiro de inmediato. Si prefiere una denominación, puedo prepararla. 10:30 m. Sala de capacitación de Dallas. Olivia Reed, de Recursos Humanos, se presentó ayer ante un grupo de nuevos empleados. 3 banderas de nivel 1, ninguna de nivel 2. Las 3 cerraron con una disculpa formal y la transacción se completó en menos de 5 minutos. ¡Un triunfo! Maya Adams colocó su cámara a un lado grabando un video interno. Un día con el medidor de justicia. Le hizo una entrevista rápida a Aiden. ¿Cómo te sentiste cuando se disparó la bandera? Aiden exhaló, sinceramente presa del pánico, pero me evitó decir algo peor. Esa tarde en Nueva Jersey, un cajero con experiencia contraatacó. Siento que me vigilan. Jerome respondió con calma por Zoom. Esta herramienta te protege tanto al cliente como a ti. Cuando hay una alerta, la pausa evita que te demanden por un comentario fuera de lugar. Estamos dispersando mentes, no sembrando. Compartió las cifras de 90 días. Capacitación completada al 72%. Puntuación agrícola, 4,35. 25 sucursales piloto de IA. Tasa de falsos positivos, 9.4%. Cumpliendo con el objetivo, 10%. Las quejas por sesgo se redujeron en un 17% con respecto al valor base de 6 meses. El NPS de los clientes en las ubicaciones piloto tiene 11 puntos. El boletín del Defensor del Pueblo del primer trimestre se publicó en la página de Inclusión y Rendición de Cuentas. 12 incidentes de nivel 1. 2. Defensores del Pueblo de nivel 2 involucrados. 0 cambios de política, de nivel 3 implementados. Eliminación del propósito de la retirada de los formularios estándar. Guión de disculpa estandarizado. Se otorga a todos la autoridad de primera línea para pausar por sesgo. El Fondo Comunitario de 25 mLR lanzó la primera ronda. 8.2 cerca, dispersos. En Detroit, el taller mecánico de Marcus Green recibió un préstamo a bajo interés de $150,000 y apoyo para la planificación del flujo de caja. Contrató a 4 mecánicos más. En Oakland, una cooperativa de alimentos fundada por mujeres negras recibió $400,000. Su programa de educación crediticia atrajo a 120 residentes locales. Maya produjo un segmento de 5 minutos donde los destinatarios pudieron compartir sus historias. Sin brillo corporativo. También hubo resistencia. Un correo electrónico anónimo denunciaba: la IA está espiando. Mark Ellis, del Departamento Legal, y el director de tecnología emitieron una respuesta pública. El audio se anonimiza, se almacena con controles de la cadena de auditoría y se utiliza únicamente para el análisis de patrones.
No se procesa ningún contenido personal que no esté incluido en el ámbito de la transacción. Cumple plenamente con las leyes estatales y federales. Dr. Siocott Davis añadió: contamos con un comité independiente de ética de datos, llamada trimestral a inversores. Linda Price, directora financiera, informó: los costes de implementación de los fondos ESG, presupuestados que poseen algunos activos, aumentarán su ponderación si se cumplen los KPI de los próximos 90 días. Un gestor de fondos preguntó: ¿qué pasa si los falsos positivos no bajan al 5% en 180 días? Linda: tenemos una hoja de ruta de ajuste, diccionarios de frases regionales y umbrales adaptativos para no sobrecargar a los equipos de primera línea. Noche, en una pequeña sala de conferencias. Sterling miró la pizarra. El plan está funcionando, pero no te confíes. Kesha asintió. La métrica no es cuántas diapositivas mostramos, es cuántas veces la cámara de malla no necesita encenderse. La sala estaba en silencio. El peso de esa línea era mayor que cualquier gráfico. Desde el punto de vista analítico, el análisis de 90 días demostró 3 cosas. La IA no reemplaza a la humanidad. Impide que las personas adquieran malos hábitos al detenerse y solicitar refuerzos en el momento oportuno. La transparencia es el sistema inmunitario, boletines trimestrales, KPI públicos, ciclos de retroalimentación de datos. Los incentivos alineados hacen que el cambio perdure. La herramienta reduce la exposición legal del personal, reduce la fricción para los clientes y estabiliza el capital para los inversores. Cuando se publicó el video de Maya un día con el medidor de justicia, el comentario principal no fue un elogio al banco. Fue una simple frase: hoy retiré dinero en 3 minutos. Nadie preguntó por qué. Esa era la métrica que Kesha quería ver. El silencio ordinario reemplaza el ruido anormal. Washington, D.C. Centennial. M. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes abrió su audiencia sobre justicia económica en los servicios financieros. Kesha Thompson se sentó en el centro de la mesa de testigos. Jerome Brooks a su izquierda. La doctora Angela Davis a su derecha. Cámaras, micrófonos, luces brillantes. Nadie buscaba una disculpa. Buscaban mecanismos. Kesha comenzó. 3 palancas: ley, capital, datos. Cuando el costo del sesgo es lo suficientemente alto, el comportamiento cambia rápidamente. Pero para que el cambio sea legal, ético y efectivo, necesitamos métricas transparentes, una autoridad independiente para el defensor del pueblo y la facultad de suspender transacciones cuando exista sospecha. Leyó las cifras del semestre. El 96% del personal de primera línea completó la capacitación. La puntuación media fue de 4. 65. IEA. Implementación completa del sistema. Tasa de falsos positivos del 4,8%. Objetivo del 8%. Y quejas por sesgo del 5%. Disminución del 33% en las quejas por sesgo respecto al valor inicial. NPS a nivel de toda la empresa. Más 18 puntos en regiones con quejas históricamente altas. Fondo comunitario 919 distribuido, 36% del plan anual. Tasa de reembolso puntual del 98%. Jerome describió un caso práctico. Un cajero de una sucursal de Phoenix usó la frase para cuentas como la suya. La alerta de nivel 2 se activó porque el cliente había denunciado previamente discriminación. Pausamos la transacción, nos comunicamos con un supervisor, nos disculpamos y la procesamos de inmediato.
El defensor del pueblo hizo seguimiento. En 24 horas. El cliente calificó la experiencia con 55 puntos y envió un correo electrónico de agradecimiento. Concluyó: el derecho a pausar por sesgo no frena al banco. Ahorra tiempo al evitar el ciclo de discusiones. Un representante preguntó: ¿podría la IA amplificar el sesgo si los datos son incorrectos? El Dr. Davis respondió: no usamos la IA para juzgar a las personas, solo para identificar lenguaje inapropiado. El conjunto de datos está diseñado intencionalmente. No aprende de quejas pasadas como etiquetas de verdadero, tiburón o falso. Solo aprende patrones de oraciones señalados por abogados y lingüistas. Nuestro Comité de Ética de Datos realiza auditorías trimestrales y publica los índices de error. Esa tarde, en Boston, la Escuela de Negocios de Harvard presentó un estudio de caso. Estándares Thompson cuando los mercados castigan el sesgo. Kesha les dijo a los estudiantes: no quiero que nadie pierda su trabajo. Quiero un sistema donde el mal comportamiento ya no sea barato. Un estudiante preguntó: ¿pueden otros bancos copiar esto sin ser genuinos? Kesha exige KPIs e informes independientes. Los medios se encargarán del resto. Noche en Wall Street. Linda Price respondió a las preguntas de los inversores. Hemos alcanzado nuestros KPIs de 180 días. Los principales fondos ESG han enviado cartas comprometiéndose a mantener la inversión. 2 fondos han aumentado ligeramente sus posiciones. Las agencias de calificación han observado una mejora en la gobernanza. Un gestor de fondos preguntó: ¿y si el año que viene? Cuando la atención se desvanece, todo vuelve a la normalidad. Linda, los KPI están vinculados a las bonificaciones de los ejecutivos. El defensor del pueblo reporta directamente al Consejo de Administración. Los boletines trimestrales son públicos. Recaer costará más que avanzar. Esa misma noche, en una pequeña sala de reuniones, Brad Mitchell se sentó frente a la pantalla de aprendizaje electrónico de una cooperativa de crédito que lo acababa de contratar con la condición de que completara una capacitación sobre reducción de sesgos. El video comenzaba con Maya Adams dando una charla sobre lenguaje ofensivo. Brad se quedó paralizado ante una imagen de Jerome Brooks en la audiencia. Tragó saliva. Después del curso, daría una charla en un colegio comunitario sobre el costo de una sonrisa irónica en la oficina de Bootsman. La doctora Davis y su equipo revisaron un nuevo formulario, eliminando el campo de ingresos mensuales de las transacciones de retiro por irrelevante y añadiendo un campo de dirección preferente. Señor, señora, otra, para reducir los errores de señora. El primer caso complejo se cerró con una reprimenda para un supervisor que ignoró las alertas de IA 3 veces. El aviso se publicó anónimamente en el boletín trimestral, no para avergonzar, sino para enseñar. Maya filmó escenas tras bambalinas para Owning Justice, un documental en desarrollo. No grabó lágrimas. Grabó pizarras con KPI, correos electrónicos de agradecimiento a los clientes tras las intervenciones, paneles que cambiaban de rojo a verde en 60 segundos, su voz en off. La justicia no siempre es ruidosa.